Dicen que la verdad te hará libre, pero nunca te dicen cuánto te va a costar primero. Mi nombre es Elena, y durante 15 años, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Tenía un esposo, Alejandro, que era el proveedor perfecto. Era un hombre de rutinas, de pocas palabras, un hombre que yo creía conocer mejor que a mí misma. Pero eso fue antes del mensaje de texto. Eso fue antes de darme cuenta de que toda mi vida era una mentira cuidadosamente construida, levantada sobre una base de 75 fajos de $10.000. Vivíamos en un barrio tranquilo. Ya saben cómo es, jardines perfectamente cuidados, vecinos amables, el sonido de las cortadoras de césped los sábados por la mañana. Alejandro trabajaba en consultoría. Eso era lo que me decía, al menos. Salía a las 8 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde y compartíamos una cena tranquila. No éramos ricos, o eso pensaba yo. Controlábamos los gastos. Usábamos cupones de descuento. Evitábamos las vacaciones lujosas porque Alejandro decía que necesitábamos ahorrar para el futuro. Yo le creía. ¿Por qué no lo haría? Él era mi roca. Cuando mi madre enfermó, él estuvo allí. Cuando perdí mi trabajo hace 3 años, me dijo que no me preocupara. Yo nos cuido, Elena, decía, dándome palmaditas en la mano. Somos un equipo. Pero mirando hacia atrás, había señales. Cosas pequeñas. La forma en que alejaba su teléfono si yo entraba en la habitación. La forma en que bajaba al sótano para llamadas de trabajo, que duraban hasta la medianoche. Me decía a mí misma que era una paranoica. Que después de 15 años, un poco de distancia era normal. No sabía que esa distancia era, en realidad, un muro. Y detrás de ese muro, Alejandro vivía una vida que yo no reconocería. Era un martes por la tarde. Un martes como cualquier otro. Alejandro dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras subía a darse una ducha rápida. Fue un accidente, él nunca hacía eso. Normalmente, ese teléfono estaba pegado a su palma. Entonces, vibró. No estaba curioseando. Solo iba a moverlo para limpiar algo que se había derramado. La pantalla se iluminó. No era un nombre que yo conociera. Era solo un número. Y el mensaje decía, la transferencia está completa. Los $750.000 están en la cuenta secundaria. Estamos limpios. Me quedé helada. Mi corazón no solo se aceleró, se detuvo. $750.000. El mes pasado nos costó pagar el arreglo del calentador de agua. Teníamos una cuenta conjunta con apenas 4 cifras. ¿De dónde salieron $750.000? Y lo más importante, ¿quiénes eran nosotros? Me quedé mirando esa pantalla hasta que se oscureció. Sentía que estaba mirando una bomba. Si la tocaba, mi mundo entero explotaría. Pero tenía que saberlo. Sabía su contraseña, era la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué poético! Abrí el mensaje. No había otros textos de ese número. El historial había sido borrado por completo. Este era el único. Quienquiera que lo envió, debió hacerlo en el momento exacto en que Alejandro no estaba allí para borrarlo. ¿Suerte? ¿O destino? No devolví el teléfono de inmediato. Tomé una foto de la pantalla con mi propio celular. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar la foto 3 veces. Justo cuando escuché que el agua se detenía en el baño de arriba, puse su teléfono exactamente donde había estado, hasta el último milímetro. Me senté a la mesa de la cocina, con el corazón golpeando mis costillas. Alejandro bajó unos minutos después, oliendo a jabón de sándalo, luciendo como el hombre que yo amaba. Me sonrió. ¿Todo bien, cariño? Preguntó. Lo miré. Realmente lo miré. Vi las finas líneas alrededor de sus ojos. Vi el anillo de bodas en su dedo. Me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. Bien, logré susurrar. Solo me duele la cabeza. Ve a recostarte, dijo suavemente.
Yo me encargo de la cena. Era tan amable. Esa era la parte más aterradora. Era un profesional. Esa noche, mientras él dormía, me puse a trabajar. Yo no era solo una ama de casa, antes de perder mi empleo, era analista de datos. Sabía cómo encontrar cosas. Empecé con nuestras declaraciones de impuestos. Alejandro siempre las manejaba. Me decía que era aburrido y que no quería que me estresara con los números. Encontré los archivos en su escritorio. Por fuera, parecían perfectos. Pero al profundizar en las copias digitales de su laptop, encontré las discrepancias. Pequeñas al principio. Unos cientos de dólares aquí, mil allá. Luego encontré la firma de consultoría para la que supuestamente trabajaba. La busqué en Google. El sitio web era hermoso. Profesional. Pero, cuando busqué la dirección física, era un apartado postal en un pueblo a 3 horas de distancia. Llamé al número de la oficina. Una voz automatizada me dijo que el buzón de mensajes estaba lleno. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi esposo no era un consultor. Era un fantasma. Pasé los siguientes 3 días interpretando el papel de la esposa dedicada. Cociné, limpié, lo despedí con un beso. Pero por dentro, estaba gritando. Lo seguí el jueves. Le dije que iba a un club de lectura, pero en lugar de eso, me senté en mi auto a 3 calles de distancia y esperé a que su sedán plateado saliera de la entrada. No fue a una oficina. Fue a una cafetería de lujo en el centro. Se sentó allí durante 2 horas, hablando con una mujer que vestía un elegante traje gris. Ella le entregó un sobre. Él no lo abrió. Simplemente lo guardó en su maletín y se fue. ¿Quién era ella? ¿Y por qué le entregaba sobres en secreto a mi esposo, ahorrador? Necesitaba saber qué había en esa cuenta secundaria. Necesitaba saber si nuestra vida era una mentira, o si era algo mucho más peligroso. El viernes por la mañana, después de que Alejandro se fuera con su maletín lleno de mentiras, no me quedé llorando en la cama. El dolor estaba ahí, quemando en mi pecho, pero la curiosidad era más fuerte. Como analista de datos, sabía que los números no tienen sentimientos, los números no pueden fingir que te aman mientras te roban la vida. Los números siempre dicen la verdad. Fui a una pequeña oficina en la parte vieja de la ciudad. No tenía un cartel brillante. Solo una placa de latón que decía, Consultoría Financiera Rivera. Dentro me esperaba Marcos, un antiguo colega que se especializaba en lo que llamamos contabilidad forense. Él era el tipo de persona que podía encontrar una moneda de 10 centavos perdida en el fondo del océano. Elena, ha pasado mucho tiempo, dijo Marcos, mirándome con preocupación mientras yo le entregaba una memoria USB con los archivos que había copiado de la laptop de Alejandro. ¿Qué es esto? Es mi vida, Marcos, respondí, y mi voz flaqueó por primera vez. O la vida que creía tener. Necesito saber de dónde vienen esos $750.000. Marcos se puso a trabajar. Mientras él tecleaba, el silencio en la oficina se sentía pesado, asfixiante. Yo miraba por la ventana, viendo a la gente caminar, preguntándome cuántos de ellos estarían viviendo en una simulación como la mía. Esto es extraño, Elena, murmuró Marcos después de 1 hora. Estos pagos no son de una empresa de consultoría. Vienen de una sociedad pantalla llamada Horizonte Azul. He rastreado los fondos. ¿Sabes quién es el beneficiario real de Horizonte Azul? Mi corazón dio un vuelco. No es Alejandro, continuó Marcos. Es una empresa matriz vinculada a una constructora que fue investigada hace 10 años por un vertido tóxico que contaminó el agua de un pueblo entero. El caso se cerró por falta de pruebas. Alguien hizo desaparecer los documentos clave. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Hace 10 años, Alejandro trabajaba en el departamento legal de esa constructora. Él siempre decía que fue una época difícil, que trabajó muchas horas extra para limpiar su nombre. Ahora entendía que era lo que realmente estaba limpiando. No era su nombre, era el rastro de un crimen.
Los $750.000 no eran ahorros. Era el pago final por su silencio. Era dinero manchado. Pero hay algo más, dijo Marcos, bajando la voz. La cuenta secundaria a la que se refiere el mensaje de texto, no está a nombre de Alejandro. Está a nombre de un tal Javier Montes. ¿Javier Montes? No conozco a ningún Javier. Marco giró la pantalla hacia mí. Había una foto de un registro de conducir que había logrado hackear del sistema. Mi sangre se congeló. En la foto, un hombre sonreía a la cámara. Tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos almendrados, la misma cicatriz pequeña en la barbilla que mi esposo. Pero el nombre debajo de la foto era Javier Montes. Alejandro no solo tenía una cuenta secreta. Tenía una identidad secreta. Un nombre de repuesto. Una vida de repuesto. Mientras yo contaba los centavos para comprar comida orgánica, él estaba construyendo una puerta de salida para marcharse y dejarme atrás con las cenizas de un matrimonio falso. Salí de la oficina de Marcos sintiéndome como si caminara bajo el agua. Regresé a casa y encontré a Alejandro en la cocina. Estaba silbando una melodía alegre mientras preparaba café. «Hola, mi amor», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «Te ves pálida. ¿Seguro que ese dolor de cabeza se ha ido?» Sentí náuseas cuando sus labios tocaron mi piel. Quería gritarle. Quería abofetearlo hasta que la máscara de Javier Montes se rompiera. Pero no lo hice. Me obligué a sonreír. Me obligué a ser la Elena de siempre. Solo necesito descansar, Javier, dije, y por un segundo, el mundo se detuvo. Él se quedó inmóvil. El sonido de la cafetera parecía un trueno en el silencio de la cocina. Alejandro me miró, sus ojos se entrecerraron apenas 1 milímetro. «¿Cómo me has llamado?», preguntó con una voz que ya no era la de mi esposo. Era fría. Era afilada. Dije, que necesito descansar un poco más, mentí, fingiendo una distracción mientras me tocaba la frente. Lo siento, estoy tan cansada que ya ni sé lo que digo. Él me observó durante lo que parecieron horas. Finalmente, su expresión se relajó y volvió a ser el Alejandro de siempre. Sí, descansa. Hoy ha sido un día largo para ambos. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me di cuenta de algo. Alejandro no era el único que podía jugar a los secretos. Si él era Javier Montes, yo iba a ser su peor pesadilla. Él pensaba que tenía $750.000 esperando por él. No sabía que yo acababa de recibir un curso intensivo sobre cómo hacer que el dinero desaparezca sin dejar rastro. Dicen que la mejor forma de atrapar a un mentiroso no es confrontarlo, sino dejar que sus propias mentiras lo asfixien. Y yo estaba dispuesta a apretar la cuerda, centímetro a centímetro. El sábado por la noche, decidí que no quería una cena silenciosa. Quería ver cuánto podía aguantar Alejandro antes de que su máscara empezara a agrietarse. Preparé su comida favorita, un solomillo al vino tinto. Encendí velas. Puse música suave. Parecía la escena de una esposa que intenta reavivar la llama, pero en realidad, era el escenario de un interrogatorio silencioso. Alejandro, estaba pensando, dije mientras servía el vino, dejando que el líquido rojo cayera lentamente en su copa. He estado leyendo mucho sobre el medio ambiente últimamente. Sobre cómo las empresas a veces ocultan cosas, ya sabes, desastres químicos, vertidos tóxicos. Él dejó el tenedor a medio camino. Fue un movimiento casi imperceptible, pero yo lo vi. Sus nudillos se pusieron blancos. «Ah, sí», respondió él, intentando mantener un tono casual. Suena un poco deprimente para una noche de sábado, ¿no crees? Es que me recordó a aquel pueblo, ¿cómo se llamaba? Donde estuviste trabajando hace 10 años con la constructora. ¿Recuerdas aquel caso de Horizonte Azul? Solté el nombre como si fuera un trozo de hielo cayendo en agua hirviendo. Alejandro se quedó rígido. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar.
Él dejó el cubierto en el plato con un tintineo metálico que sonó como un disparo en el comedor. Horizonte azul, repitió él, saboreando las palabras como si fueran veneno. Apenas lo recuerdo, Elena. Fue hace mucho tiempo. Fue un error burocrático, nada más. ¿Por qué sacas esto ahora? No lo sé, dije, dándole un sorbo a mi vino y mirándolo directamente a los ojos. Supongo que me puse a pensar en lo difícil que debe ser cargar con secretos tan grandes. Imagina vivir una vida entera basada en una mentira, teniendo que esconder dinero, nombres, pasados. Debe ser agotador, ¿verdad? Él me sostuvo la mirada. Por un momento, vi al Javier Montes que Marcos me había mostrado en la foto. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos del amor que me había jurado durante 15 años. La gente hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, Elena, dijo él con una voz ronca. A veces, la verdad no es lo más importante. La seguridad lo es. Esa noche, él no pudo dormir. Lo escuchaba dar vueltas en la cama, suspirar, levantarse a beber agua. Yo, por el contrario, dormí como un bebé. El poder es un sedante maravilloso. El domingo por la mañana, Alejandro anunció que tenía que ir a la oficina para terminar unos informes de consultoría. Sabía que mentía. Esperé a que su coche doblara la esquina y salí tras él. Pero esta vez no iba sola. Había contactado de nuevo con Marcos, quien me había conseguido la dirección de la mujer del traje gris. Se llamaba Beatriz. Y no vivía en una oficina. Vivía en un ático de lujo a las afueras de la ciudad, un lugar que costaba más de lo que nosotros habíamos ganado en toda nuestra vida juntos. Aparqué a una distancia prudencial. Vi a Alejandro llegar. No llamó al timbre, tenía su propia llave. Lo vi entrar con la confianza de alguien que vuelve a casa. Me quedé allí, sentada en mi viejo coche, viendo cómo las luces del ático se encendían. Sentí una punzada de rabia, pero la transformé en determinación. Saqué mi computadora portátil. Gracias a los códigos que Marcos me había proporcionado, pude entrar en la red Wi-Fi del edificio. No era difícil para alguien con mi experiencia. Empecé a rastrear las conexiones de la cuenta de Javier Montes. Y entonces lo vi. El rastro final. El lunes a primera hora, se iba a realizar la transferencia definitiva. Los $750.000 no se iban a quedar en esa cuenta secundaria. Iban a ser movidos a una cuenta en un paraíso fiscal en las Islas Caimán. Y el titular de esa cuenta no era solo Javier Montes. Era una cuenta conjunta, Javier Montes y Beatriz Soler. Él no solo me estaba engañando con el dinero. Estaba planeando su fuga. El lunes, Alejandro, el consultor, se iría a trabajar y nunca regresaría. Dejaría una nota, quizás, o simplemente desaparecería, dejándome con una hipoteca que no podría pagar y una vida hecha pedazos. Me eché a reír. Era una risa amarga que llenó el coche. Él pensaba que era el arquitecto de este plan, pero se había olvidado de un detalle fundamental: yo era la que manejaba los datos. Y en el mundo moderno, quien controla los datos, controla el destino. Llamé a Marcos. Marcos, ¿puedes entrar en el protocolo de transferencia de Horizonte Azul? Pregunté. Es arriesgado, Elena. Es ilegal. Ilegal es envenenar un pueblo y comprar el silencio de la justicia, respondí con firmeza. Yo solo voy a hacer una redirección de tráfico. Si Alejandro quiere empezar una nueva vida, que lo haga. Pero no lo hará con el dinero de las víctimas. Y mucho menos con el mío. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Marcos después de una pausa. Quiero que prepares un espejo. El lunes, cuando Beatriz y Alejandro den la orden de transferencia, el dinero no irá a las Caimán. Irá a una cuenta de depósito en garantía que hemos creado para las víctimas del vertido tóxico de hace 10 años. Y el resto será mi honorario por 15 años de servicios prestados como la esposa perfecta. Colgué el teléfono. Miré hacia el ático de lujo. Alejandro estaba allí arriba, celebrando su futura libertad con champán y mentiras.
No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya había empezado a desaparecer. Llegó el lunes. El día que Alejandro había marcado en su calendario secreto como el primer día de su nueva libertad. Para él, hoy era el fin de una carga. Para mí, era el comienzo de su justicia. Lo observé desayunar. Estaba más meticuloso que de costumbre. Se aseguró de que su nudo de la corbata estuviera perfecto. Revisó su maletín 3 veces. No podía ocultar un ligero temblor en las manos. No era miedo, era la adrenalina del que cree que está a punto de dar el gran golpe. Tendré un día largo, Elena, dijo, dándome un beso en la frente. Fue un beso frío, el beso de alguien que ya se ha ido. No me esperes para cenar. Tengo una reunión de cierre en la ciudad vecina. No te preocupes, Alejandro, respondí con una sonrisa que él no supo interpretar. Sé exactamente dónde vas a estar. Él se detuvo un segundo, con la mano en el pomo de la puerta. Me miró, buscó alguna señal de sospecha en mis ojos, pero yo era una actriz profesional en ese momento. Se fue sin decir nada más. En cuanto su coche desapareció, encendí mi computadora. Marcos estaba en línea. ¿Estás lista?, preguntó su voz a través de los auriculares. En 10 minutos, el sistema de Horizonte Azul iniciará la transferencia programada. Beatriz ya está conectada desde su ático. Han iniciado la sesión. Estoy lista. Ejecuta el protocolo espejo, ordené. En la pantalla de mi laptop, podía ver el flujo de datos. Era como observar un río de oro digital fluyendo a través de cables invisibles. $750.000. El precio del silencio, el precio de la salud de todo un pueblo, y el precio de mis últimos 15 años. Vi como el cursor de Alejandro, bajo el nombre de Javier Montes, hacía clic en autorizar. Vi como Beatriz, desde su ubicación, hacía lo mismo. Estaban coordinados. Estaban celebrando. En su pantalla, probablemente apareció un mensaje de transferencia en proceso. Pero lo que ellos no veían era el desvío. Marcos y yo habíamos creado un túnel digital. El dinero salió de la cuenta de origen, pero en lugar de cruzar el océano hacia las Islas Caimán, se dividió en 2 direcciones. El 80% fue enviado directamente a un fondo fiduciario anónimo que habíamos rastreado durante el fin de semana, la Asociación de Víctimas del Vertido Tóxico de hace 10 años. El dinero volvía a casa, para pagar tratamientos médicos y limpiezas de tierras que Alejandro ayudó a destruir. El 20% restante, bueno, ese era mi seguro de vida. Fue a una cuenta cifrada que solo yo podía tocar. No era ambición, era una reparación por daños y perjuicios. Transferencia completada, dijo Marcos con un suspiro de alivio. Elena, lo hemos logrado. Ellos creen que el dinero está en camino a las Caimán, pero en 30 minutos, cuando verifiquen el saldo final, verán un 0 absoluto. Pero la venganza no es solo quitarle el dinero a alguien. Es ver cómo pierden su dignidad. Tomé mi coche y conduje hacia el ático de Beatriz. No me escondí. Aparqué justo en la entrada principal. Sabía que Alejandro estaría allí, esperando que los fondos aparecieran en la cuenta conjunta para descorchar la botella. Subí por el ascensor privado. Cuando llegué a la puerta, escuché gritos. No eran gritos de alegría. Eran gritos de pánico. No hay nada, Javier. La cuenta está vacía. Era la voz de Beatriz, aguda y llena de rabia. Es imposible. Vi el mensaje de confirmación. Rugió Alejandro. Actualiza la página. Hazlo otra vez. Abrí la puerta. No estaba cerrada con llave, en su desesperación, se habían olvidado del mundo exterior. Los dos estaban frente a un enorme monitor en el salón minimalista. Alejandro tenía la camisa desabrochada y el sudor le perlaba la frente. Beatriz estaba pálida, con el teléfono en la mano, probablemente intentando llamar a un banco que ya no le daría respuestas. Hola, Alejandro. O debería decir. Javier, dije con voz firme. Ambos se giraron como si hubieran visto a un fantasma.
Alejandro retrocedió, tropezando con una silla de diseño. Beatriz me miró de arriba abajo, con los ojos llenos de desprecio y miedo. —¿Elena? ¿Qué haces aquí? Tartamudeó él. ¿Cómo has? ¿Buscas esto? Pregunté, sosteniendo mi teléfono, donde se mostraba el recibo de la transferencia a la Fundación de Víctimas. El dinero no va a venir, Alejandro. Ni hoy, ni nunca. Se ha ido a un lugar donde hará más bien que en tus manos. Nos has robado. Chilló Beatriz, dando un paso hacia mí. Ese dinero es nuestro. Ese dinero es de la gente que enfermó mientras ustedes compraban muebles caros, respondí, sin retroceder ni un milímetro. Y en cuanto a ti, Beatriz, deberías revisar los mensajes de Javier en su otra computadora. Verás que tenía planeado dejarte a ti también en cuanto el dinero estuviera a salvo. Alejandro miró a Beatriz, y Beatriz miró a Alejandro. En ese momento, la poca lealtad que existía entre ellos se evaporó. Eran dos depredadores que se habían quedado sin presa, y ahora solo les quedaba morderse el uno al otro. ¿Es verdad? Le preguntó Beatriz a Alejandro, con la voz temblando de furia. Pensabas irte solo. Ella miente. Es una trampa. Gritó él, pero sus ojos lo traicionaban. Me di la vuelta para marcharme. Ya había visto suficiente. Por cierto, Alejandro, dije desde la puerta, la policía y los inspectores de Hacienda tienen una copia de todos tus registros de consultoría desde esta mañana. Tienes exactamente 10 minutos antes de que dejes de ser un fantasma para convertirte en un número de prisionero. Salí del edificio mientras escuchaba el sonido de los cristales rompiéndose dentro del ático. La pareja perfecta se estaba destruyendo a sí misma. El sonido de las sirenas empezó a escucharse a lo lejos mientras yo bajaba por el ascensor. No era un sonido que me diera miedo, era, por primera vez en años, el sonido de la paz. Mientras caminaba hacia mi coche, vi pasar 3 patrullas a toda velocidad. Iban hacia el ático. Iban a buscar a Javier Montes, pero solo encontrarían las ruinas de un hombre que se creyó más inteligente que el destino. No me quedé a ver cómo lo esposaban. No necesitaba ese espectáculo. Ya lo había visto desmoronarse en su propia sala de estar, y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados y declaraciones. Alejandro intentó luchar, por supuesto. Intentó decir que yo lo había hackeado, que yo era la criminal. Pero los números no mienten. Cuando la fiscalía vio el rastro de los $750.000 volviendo a las víctimas del vertido tóxico, y compararon las firmas de Alejandro con las de Javier Montes, el caso se cerró antes de empezar. Beatriz, la mujer del traje gris, no tardó ni 24 horas en traicionarlo. Para salvarse de la cárcel, entregó todas las grabaciones y documentos que probaban que Alejandro había sido el cerebro detrás del encubrimiento de Horizonte Azul. Entre criminales no hay honor, solo hay instinto de supervivencia. Fui a verlo a la prisión una sola vez, antes de que lo sentenciaran. Estaba sentado detrás del cristal, vistiendo ese uniforme naranja que apagaba el brillo de su supuesta superioridad. Se veía pequeño. Se veía viejo. ¿Por qué, Elena? Me preguntó, con la voz quebrada. Podríamos haber tenido una vida increíble con ese dinero. Podríamos habernos ido lejos. Ese es el problema, Alejandro, le dije, mirándolo con una calma que le inquietaba. Tú pensabas en ese dinero como una oportunidad. Yo pensaba en las familias que no tienen agua limpia por tu culpa. Tú pensabas en huir de tu vida. Yo solo quería recuperar la mía. Te quedaste con una parte, ¿verdad? Dijo él, con una sonrisa amarga. No eres tan santa después de todo. Me quedé con lo que me correspondía por 15 años de mentiras, respondí. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Lo considero el pago por mi jubilación de este matrimonio falso. Me levanté y caminé hacia la salida. No miré atrás. Esa fue la última vez que pronuncié su nombre. Hoy, mi vida es muy diferente. No vivo en un barrio de casas perfectas con césped cortado milimétricamente. Vivo en una ciudad pequeña, cerca del mar.
He vuelto a trabajar como analista, pero ahora ayudo a organizaciones sin fines de lucro a rastrear fondos perdidos y casos de corrupción. A veces, cuando mi teléfono vibra en la encimera de la cocina, todavía siento un pequeño sobresalto en el corazón. Es una cicatriz que tardará en sanar. Pero luego veo que es solo un mensaje de un amigo o una alerta del clima, y sonrío. Ya no hay secretos en mi pantalla. Ya no hay muros en mi casa. La lección que aprendí es amarga pero necesaria. La traición es como un veneno que el traidor se toma esperando que el otro muera. Alejandro pensó que me estaba dejando atrás, pero se olvidó de que él mismo se estaba quedando encerrado en su propia red de engaños. La justicia no siempre llega rápido, y a veces no llega de la forma que esperamos. A veces, la justicia no es ver a alguien tras las rejas, es el momento en que decides que ya no vas a ser la víctima de la historia de otra persona, sino la heroína de la tuya. $750.000 compran muchas cosas, pero no pueden comprar una conciencia tranquila ni un sueño sin sobresaltos. Y eso, al final del día, es la única riqueza que realmente importa. Reflexión final: la confianza es un cristal transparente, una vez que se rompe, aunque pegues los trozos, las grietas siempre estarán ahí para recordarte la verdad. No subestimes nunca a quien te ama en silencio, porque es esa misma persona la que mejor conoce tus debilidades cuando decides convertirla en tu enemiga.